La nariz. 1. Era un 25 de marzo cuando tuvo lugar en San Petersburgo un suceso extraño e inusual. El barbero Iván Yakovlevich, residente en la avenida Voznesensky, se desconoce su apellido, que ni siquiera figuraba en el rótulo de su negocio, donde se representaba a un caballero con la mejilla enjabonada y se leía la inscripción «Se hacen sangrías». Así pues, el barbero Iván Yakovlevich se despertó bastante temprano y sintió el olor del pan recién hecho. Incorporándose un poco en el lecho, vio que su esposa, una mujer de aspecto bastante respetable, a la que le gustaba mucho el café, sacaba del horno un pan recién hecho. «Hoy, Praskovia Osipovna, no voy a tomar café», dijo Iván Yakovlevich. «En vez de tomar café me apetece más comer pan tierno con cebolla». De hecho, Iván Yakovlevich quería una cosa y otra, pero sabía que era completamente imposible exigir ambas cosas a la vez, puesto que a Praskovia Osipovna le disgustaban mucho esos caprichos. «Pues que coma pan, el muy necio, mejor para mí», pensó para sí la esposa. «Quedará una porción más de café», y tiró el pan sobre la mesa. Para guardar las formas, Iván Yakovlevich se puso el frac por encima del camisón y, sentándose a la mesa, espolvoreó de sal el plato, preparó 2 cebollas, tomó un cuchillo y, poniendo cara de circunstancias, comenzó a cortar el pan. Al partirlo en 2 mitades, miró en su interior y con sorpresa vio algo blancuzco. Iván Yakovlevich hurgó con cuidado con el cuchillo y palpó con el dedo. «Es sólido», se dijo para sus adentros. «¿Qué será?». Hundió los dedos y sacó una nariz. Iván Yakovlevich dejó caer los brazos, se frotó los ojos y palpó el objeto. Una nariz, no cabía duda, era una nariz. Y además le parecía la nariz de alguien conocido. El terror se reflejó en el rostro de Iván Yakovlevich, pero este terror no era nada comparado con la indignación que se apoderó de su esposa. «¿A quién le has cortado la nariz, animal?», gritó encolerizada. «Sinvergüenza, borracho. Yo misma te llevaré a la policía, criminal. Ya van 3 personas que me han dicho que cuando afeitas les tiras tanto de la nariz que apenas lo aguantan». Pero Iván Yakovlevich estaba más muerto que vivo. Había reconocido la nariz, que era ni más ni menos la del asesor colegiado Kovalyov, a quien afeitaba todos los miércoles y domingos. «Basta, Praskovia Osipovna. La voy a envolver en un trapo y la dejaré en un rincón, que se quede allí un ratito y luego me la llevaré». «Ni hablar. ¿Te crees que voy a permitir que en mi casa haya una nariz cortada? Pedazo de pan quemado. Lo único que sabe es llevar la navaja en el cinturón y pronto no estará en condiciones de cumplir con su trabajo. Tunante, canalla. No voy a responder por ti ante la policía. Ay, pecador, eres más duro que un tronco. Llévatela, llévatela donde quieras, con tal de que no sienta más su olor». Iván Yakovlevich se había quedado como paralizado. Estuvo reflexionando un buen rato, pero no sabía qué pensar. «El diablo sabrá qué ha pasado», dijo por fin, frotándose la oreja con la mano. «No sabría decir si ayer regresé borracho o no, y por lo que se ve, se trata de un caso fuera de lo normal, puesto que el pan se ha hecho en el horno y la nariz es algo completamente distinto». «No entiendo nada». Iván Yakovlevich se quedó callado. La idea de que la policía pudiera encontrar la nariz en su casa y acusarlo lo dejó abrumado. Ya se imaginaba el cuello rojo con la graciosa orla plateada, el sable, y un temblor recorrió todo su cuerpo. Finalmente fue a buscar la ropa interior y las botas. Se colocó esos trapos y, acompañado por los reproches de Praskovia Osipovna, envolvió la nariz en un trapo y salió a la calle. Quería tirarla en algún lugar,
o bien en el guardacantón junto a la puerta o en cualquier otro lugar, como por casualidad, y dar la vuelta en el primer callejón. Pero, para su desgracia, cada vez que estaba a punto de tirarla, se encontraba con un conocido que iniciaba una conversación con la pregunta «¿A dónde vas?», o bien «¿A quién vas a afeitar tan temprano?». De manera que Iván Yakovlevich no encontraba el momento. En otra ocasión ya la había dejado caer, pero un guardia desde su garita le hizo señas con la alabarda diciendo «Recoge lo que has tirado». Iván Yakovlevich tuvo que recoger la nariz y esconderla en el bolsillo. La desesperación se apoderó de él, tanto más por cuanto no dejaba de aumentar el número de personas que pasaban por la calle a medida que abrían las tiendas y los puestos callejeros. Se decidió a ir al puente de Isaac. ¿Conseguiría lanzarla al río Neva? Pero me siento algo culpable porque hasta el momento no he dicho nada sobre Iván Yakovlevich, un hombre respetable en muchos sentidos. Iván Yakovlevich, como cualquier honrado artesano ruso, era un borracho empedernido, y a pesar de que todos los días afeitaba barbillas ajenas, la suya siempre permanecía por afeitar. Su frac, Iván Yakovlevich nunca usaba levita, era de color parduzco, es decir, era negro, pero estaba lleno de manchas de color pardo, amarillo o gris. El cuello brillaba, y en lugar de los 3 botones colgaban únicamente los hilos. Iván Yakovlevich era un gran cínico, y cuando el asesor colegiado Kovalyov le decía mientras le afeitaba «Iván Yakovlevich, siempre te apestan las manos», Iván Yakovlevich le respondía con una pregunta. «¿Y a qué apestan?». «No lo sé, amigo, pero apestan», decía el asesor colegiado. Entonces Iván Yakovlevich, después de aspirar tabaco, le llenaba de espuma las mejillas, debajo de la nariz, detrás de la oreja y bajo la barbilla. En una palabra, allá donde le venía en gana. Este honrado ciudadano ya se encontraba en el puente de Isaac. Primero miró a un lado y luego a otro. Después se inclinó sobre la barandilla, como si quisiera saber si pasaban muchos peces por debajo del puente. Entonces discretamente arrojó el trapo con la nariz. Sintió como si de golpe se liberara de un peso enorme. Iván Yakovlevich incluso se rió. En lugar de ir a afeitar la barbilla de un funcionario, se dirigió a un establecimiento cuyo letrero rezaba «Comidas y té», para tomarse un vaso de ponche. Entonces se dio cuenta de que al final del puente había un policía de aspecto distinguido, de anchas patillas, sombrero de 3 picos y espada. Se quedó paralizado. En ese momento el policía le hacía una seña con el dedo y le decía «Acércate, amigo». Iván Yakovlevich, reconociendo el uniforme, se quitó la gorra de lejos y acercándose prestamente dijo «Que Dios guarde a su excelencia». «No, no, amigo, déjate de excelencias. Dime, ¿qué hacías parado en el puente?». «Nada, señor. Iba a afeitar y solo miraba si la corriente del río era fuerte». «Mientes, mientes. Así no vas a librarte. Haz el favor de contestar». «Estoy dispuesto a afeitar a su señoría 2 y hasta 3 veces por semana», respondió Iván Yakovlevich. «No, amigo mío, tonterías no. A mí me afeitan 3 barberos y lo consideran un gran honor. Así que haz el favor de explicarme qué hacías en el puente». Iván Yakovlevich palideció. Pero en este punto la niebla cubre este suceso e ignoramos por completo lo que ocurrió después. 2. El asesor colegiado Kovalyov se despertó bastante temprano y con los labios hizo brrr, como siempre hacía cuando se despertaba, aunque ni él mismo podía explicarse la razón. Kovalyov se desperezó y ordenó que le trajeran un pequeño espejo que había sobre la mesa.
Quería examinar el grano que le había salido el día anterior en la nariz, pero con enorme sorpresa vio que en lugar de la nariz había un espacio completamente liso. Asustado, Kovalyov ordenó que le trajeran agua y se frotó los ojos con una toalla. Cierto, no había nariz. Empezó a palpar con la mano para asegurarse de que no estaba durmiendo. Al parecer no estaba dormido. El asesor colegiado Kovalyov saltó de la cama, se sacudió. No tenía nariz. Ordenó que le vistieran inmediatamente y salió corriendo para ir a ver al jefe de policía. Mientras tanto, es imprescindible decir unas palabras sobre Kovalyov para que el lector pueda ver qué clase de persona era este asesor colegiado. Los asesores colegiados que obtienen este título con ayuda de certificados de estudios no pueden compararse de ningún modo con los asesores colegiados que obtuvieron su título en el Cáucaso. Son dos especies completamente diferentes. Los asesores colegiados que han estudiado... Pero Rusia es un país tan extraordinario que si hablas de un asesor colegiado, todos los asesores colegiados, de Riga a Kamchatka, todos indefectiblemente se sienten aludidos. Lo mismo pasa, por supuesto, con todos los cargos y rangos. Kovalyov era un asesor colegiado del Cáucaso. Solo hacía 2 años que había obtenido ese título y por eso no podía olvidarse de ello ni un solo minuto. Para darse más dignidad y empaque, nunca se denominaba asesor colegiado, sino comandante. «Escucha, buena mujer», solía decir cuando se tropezaba por la calle con una mujer que vendía plastrones. «Ve a mi casa. Vivo en Sadovaya, no tienes más que preguntar. ¿Vive aquí el comandante Kovalyov? Cualquiera te lo dirá». Si se encontraba con alguna moza descocada y bonita, añadía una indicación secreta. «Preciosa, pregunta por el apartamento del comandante Kovalyov». Por esa misma razón, también nosotros, en adelante, llamaremos a este asesor colegiado comandante. El comandante Kovalyov tenía la costumbre de pasearse todos los días por la avenida Nevsky. El cuello de su plastrón estaba siempre impecablemente limpio y almidonado. Llevaba unas patillas como las que aún se pueden ver hoy en día en los agrimensores de provincias, en los arquitectos y médicos militares, así como en determinados cargos policiales y, en general, en esos hombres de mofletes sonrosados que juegan muy bien al Boston. Estas patillas se alargan hasta la mitad de la mejilla y llegan justo a la nariz. El comandante Kovalyov lucía un gran número de sellos de estampar de cornalina con escudo y otros en los que habían tallado las palabras miércoles, jueves, lunes, etc. El comandante Kovalyov había llegado a San Petersburgo por necesidad, más precisamente para buscar un cargo adecuado a su rango. Si tenía suerte, sería vicegobernador, y si no, administrativo en algún departamento importante. El comandante Kovalyov no mostraba inclinación a casarse, salvo en el caso que a la novia la amparara un capital de 200.000 rublos de dote. Con todo esto, el lector puede juzgar por sí mismo el estado de ánimo de este comandante cuando vio, en lugar de una nariz bastante bonita y de tamaño regular, un espacio completamente estúpido, vacío y liso. Para colmo de desgracia, no aparecía ningún coche de punto por la calle y Kovalyov tuvo que echar a andar. Arrebujado en su capote y con la cara oculta en un pañuelo, fingiendo que le salía sangre. Pero tal vez han sido imaginaciones mías. No es posible que la nariz haya desaparecido así como así. Pensó y entró en una confitería con el propósito de mirarse al espejo. Por fortuna no había nadie en la confitería. Los aprendices barrían las salas y colocaban las sillas en su sitio. Algunos de ellos, con ojos soñolientos, sacaban bandejas con pastelillos recién hechos. Sobre algunas sillas y mesas había los periódicos del día anterior manchados de café.
Gracias a Dios no hay nadie, se dijo. Ahora puedo mirarme. Se acercó cautelosamente al espejo y miró. Por todos los demonios, ¡qué tontería!, dijo y escupió. Si por lo menos hubiera algo en vez de nariz, pero no hay nada. Disgustado, mordiéndose los labios, salió de la confitería y decidió, en contra de lo habitual en él, no mirar ni sonreír a nadie. De pronto se quedó como petrificado delante del portal de una casa. Ante sus ojos ocurría algo inexplicable. Un carruaje se detuvo delante de la entrada. Se abrieron las puertas y un caballero vestido de uniforme bajó de un salto y, agachándose, subió corriendo las escaleras. ¿Cuál no sería el horror, a la vez que la sorpresa, de Kovalyov cuando reconoció en él a su propia nariz? Ante esta visión insólita le pareció que todo daba vueltas delante de sus ojos. Sintió que apenas podía tenerse de pie, pero decidió, fuera como fuera, esperar a que el caballero regresara al carruaje, temblando como si tuviera fiebre. Al cabo de un par de minutos, efectivamente, salió la nariz. Vestía de uniforme, bordado en oro, con un gran cuello alto. Llevaba unos pantalones de gamuza y una espada al flanco. Por el sombrero con plumas se podía deducir que formaba parte del rango de consejero de Estado. Todo daba a entender que iba de visita. Miró a un lado y a otro y le gritó al cochero: «¡Adelante!». Entró en el carruaje y partió. El pobre Kovalyov estuvo a punto de volverse loco. No sabía qué pensar sobre un suceso tan extraño. Porque, ¿cómo era posible que una nariz, que justo la víspera estaba en su cara, que no podía ni ir a pie ni en coche, se paseara de uniforme? Salió corriendo detrás del carruaje que, por fortuna, no recorrió una gran distancia, ya que se detuvo delante de la catedral de Kazán. Corrió hacia la catedral. Se abrió paso entre la fila de mendigas con las caras tapadas, con solo 2 aberturas para los ojos, de las que se había reído tanto anteriormente, y entró en la iglesia. Dentro del templo había pocos feligreses. Todos estaban junto a la puerta de entrada. Kovalyov estaba tan desconcertado que no se sentía en condiciones de rezar y buscaba con los ojos por todos los rincones al caballero. Por fin lo vio de pie a un lado. La nariz escondía el rostro por completo dentro del gran cuello alto y rezaba con una expresión de gran devoción. «¿Cómo puedo acercarme a él?», pensó Kovalyov. Por su aspecto, por el uniforme y el sombrero, se ve que se trata de un consejero de Estado. ¿Cómo demonios lo hago? Se acercó a él y empezó a toser, pero la nariz no alteró ni por un instante su postura piadosa, ni dejó de hacer las reverencias de rigor. «Excelentísimo señor», dijo Kovalyov, haciendo de tripas corazón. «Excelentísimo señor». «¿Qué se le ofrece?», respondió la nariz dándose la vuelta. «Me resulta extraño, excelentísimo señor. Me parece que usted debería saber cuál es su sitio. Y de pronto le encuentro. ¿Y dónde exactamente? En una iglesia. ¿Estará de acuerdo?». «Discúlpeme, no acabo de entender de qué está hablando. Explíquese». «¿Cómo se lo puedo explicar?», pensaba Kovalyov, y haciendo acopio de ánimo, empezó a decir: «Claro que yo, por cierto, tengo el rango de comandante. Estará de acuerdo conmigo que no es correcto que una persona de mi rango salga a la calle sin nariz. Una vendedora cualquiera de naranjas peladas en el puente Voskresensky puede estar ahí sin nariz, pero cuando uno ha de recibir... Además, muchas damas de la sociedad me reciben habitualmente. La señora Chestairiova, esposa de un consejero de Estado, y otras. Juzgue usted mismo. Yo no sé, excelentísimo señor.
Al decir esto, el comandante Kovalyov se encogió de hombros. Disculpe, pero si consideramos las normas del deber y del honor, usted mismo podrá comprender. Decididamente no entiendo nada, respondió la nariz. Explíquese con más claridad. Excelentísimo señor, dijo Kovalyov, consciente de su propia dignidad. No sé cómo debo comprender sus palabras. A mí me parece que todo el asunto está muy claro. ¿O es que usted desea...? Pero si usted es mi propia nariz. La nariz miró al comandante y frunció ligeramente las cejas. Se equivoca, excelentísimo señor. Yo soy yo mismo. Además, entre nosotros no puede haber ninguna relación íntima. A juzgar por los botones de su uniforme, usted sirve en otro departamento. Dicho esto, la nariz se dio la vuelta y siguió rezando. Kovalyov se sintió completamente confundido, sin saber qué hacer ni qué pensar. En aquel momento se oyó el susurro agradable del vestido de una dama. Se acercó una dama entrada en años, toda ella envuelta en encajes, acompañada de una joven delgada con un vestido blanco que se ajustaba encantadoramente a su talle esbelto, con un sombrero de paja, ligero como un bizcocho. Detrás de ellas se detuvo y abrió una caja de rapé un lacayo alto con grandes patillas y un cuello tan grande que parecían 12. Kovalyov se acercó, escondió el cuello de batista del plastrón, ajustó los sellos que colgaban de una cadena dorada y, sonriendo a un lado y a otro, examinó a la delicada jovencita que, como una florecilla de primavera, se inclinaba ligeramente y se llevaba a la frente su pequeña mano blanca de dedos casi transparentes. La sonrisa en el rostro de Kovalyov se ensanchó aún más cuando vislumbró bajo el sombrero una barbilla redondeada de una deslumbrante blancura y parte de una mejilla iluminada por el color de la primera rosa primaveral. Recordó que en el lugar de la nariz había un vacío absoluto y las lágrimas brotaron de sus ojos. Se dio la vuelta con la intención de decir al caballero de uniforme, sin morderse la lengua, que sólo estaba fingiendo ser consejero de Estado, que era un bribón y un impostor y que no era más que su propia nariz. Pero la nariz ya no estaba ahí. Había logrado salir corriendo, seguramente para hacer otra visita. Kovalyov se sumió en la desesperación. Salió del templo y se detuvo un minuto bajo la galería de columnas, escrutando minuciosamente todos los lados por si veía en algún lado la nariz. Recordaba muy bien que ésta llevaba un sombrero con plumas y un uniforme bordado en oro, pero no se había fijado en el color de la capa ni del carruaje, ni los caballos, ni siquiera si detrás llevaba un lacayo con librea. Por añadidura, pasaban tantos carruajes arriba y abajo a tanta velocidad que era incluso difícil distinguir uno de otro. Pero si aún hubiese podido distinguir alguno, no habría podido detenerlo. Era un maravilloso día de sol. La avenida Nevsky estaba abarrotada. Las damas formaban como una cascada multicolor que se derramaba por las aceras, desde el puente de la policía al puente Anichkin. Por allí pasaba un conocido suyo, asesor de la corte, a quien llamaba teniente coronel, sobre todo en presencia de extraños. También pasaba Yarygin, jefe de despacho del Senado, gran amigo suyo, que indefectiblemente se quedaba sin puntos cuando apostaba al 8 en el juego de Boston. Por allá pasaba otro comandante que había recibido el rango de asesor colegiado en el Cáucaso y le hacía gestos con la mano para que se acercara. «Ni pensarlo», dijo Kovalyov. Cochero, llévame derecho a ver al comisario de policía». Kovalyov se subió al coche y se limitó a gritarle al cochero: «¡Deprisa, más deprisa por la avenida Ivanovskaya!». «¿Está el señor comisario en casa?», preguntó al entrar en el vestíbulo. «No, señor», respondió el portero,
acaba de salir. Vaya por Dios. Sí, añadió el portero, no hace mucho que se ha ido. Si hubiera llegado un minuto antes, le habría encontrado en casa. Kovalyov, sin quitarse el pañuelo de la cara, volvió a subir al coche y gritó con voz desesperada: ¡Adelante! ¿A dónde?, preguntó el cochero. ¡Todo derecho! ¿Cómo que todo derecho? Ahí delante hay un cruce. ¿A la derecha o a la izquierda? Esta pregunta dejó paralizado a Kovalyov y le obligó a pararse a reflexionar de nuevo. En su situación, debía dirigirse en primer lugar a la comisaría de policía, no porque el incidente tuviera ninguna relación directa con la policía, sino porque sus disposiciones podrían ser cumplidas con bastante más rapidez que si vinieran de otro sitio. Buscar satisfacción en las autoridades de ese departamento del que la nariz había reconocido ser funcionario sería absurdo, porque de las respuestas de la nariz se podía ver que para ese individuo nada era sagrado y estaría dispuesto a mentir, como había mentido al asegurar que nunca le había visto. Estando así las cosas, Kovalyov estaba a punto de ordenar al cochero que lo llevara a la comisaría de policía, cuando de nuevo le asaltó la idea de que ese bribón e impostor, que en su primer encuentro se había portado de una manera tan desvergonzada, podría aprovecharse de la primera ocasión y escabullirse de la ciudad. Y entonces todas las pesquisas serían inútiles o podrían prolongarse. Dios no lo permitiera un mes entero. Por fin, el mismo cielo, al parecer, le impuso sensatez. Decidió dirigirse directamente a la redacción de un periódico y, mientras hubiera tiempo, poner un anuncio con una descripción pormenorizada de todas las características de la nariz, a fin de que cualquiera que se encontrara con ella se la trajera inmediatamente o, al menos, le informara del lugar en que se encontraba. Así, pues, una vez tomada esta decisión, ordenó al cochero que se dirigiera a la redacción del periódico y durante todo el trayecto no dejó de aporrear con el puño en la espalda del cochero diciendo: «¡Más deprisa, granuja! ¡Más rápido, bribón! Señor!», decía el cochero, sacudiendo la cabeza y fustigando con las riendas el caballo, que tenía el pelo tan largo como el de un perro de lanas. El coche se detuvo, por fin, y Kovalyov, jadeante, entró corriendo en la recepción de reducidas dimensiones, donde un empleado con canas y gafas, vestido con un frac gastado, estaba sentado a una mesa y, sosteniendo la pluma con los dientes, contaba las monedas que le habían traído. «¿Quién es el encargado de los anuncios?», gritó Kovalyov. «¡Buenos días!». «Para servirle», dijo el empleado con canas, que levantó la vista un momento para volverla a bajar de nuevo hacia los montones de monedas. «Quisiera poner...». «Discúlpeme, le ruego que espere un poco», dijo el empleado, anotando una cifra en el papel y moviendo con los dedos de la mano izquierda 2 cuentas del ábaco. Un lacayo con galones en la librea y un aspecto que indicaba su pertenencia a una casa aristocrática estaba de pie junto a la mesa, con una nota en las manos, y consideró adecuado mostrar su sabiduría mundana. «Créame, señor, la perrita no vale ni 8 grivnas. Vamos, yo no daría ni 8 céntimos, pero la condesa le tiene cariño. Sí, la quiere. Por eso ofrece 100 rublos a quien la encuentre. 100 rublos, para decirlo con buenas palabras, como ahora lo estamos haciendo usted y yo. Todo el mundo tiene gustos diferentes. Si te gustan los perros, está bien tener un setter o un caniche y no te importa gastarte 500 rublos, incluso 1000, con tal de que sea un buen perro». El respetable empleado escuchaba todo esto con un semblante grave, al tiempo que se dedicaba a calcular cuántas letras había en la nota que le habían traído. En todos los rincones de la recepción había ancianas, dependientes de comercio y porteros de casas con notas. En una se decía que un cochero de sobrias costumbres buscaba trabajo.
En otra que se ponía a la venta un carruaje poco usado, traído de París el año 1814. En otra se ofrecía una joven de 19 años para el servicio, buena lavandera, pero capaz de realizar otro tipo de trabajos. Un coche abierto de buena construcción con una ballesta rota. Un caballo joven y fogoso, de pelaje gris moteado, de 17 años. Unas semillas nuevas de nabo y de rábano procedentes de Londres. Una casa de campo con todas las comodidades, incluso con una cuadra para 2 caballos y un terreno donde se podía plantar un magnífico bosque de abedules o abetos. Allí mismo se hacía una llamada a quienes desearan comprar suelas viejas de zapato a presentarse todos los días en las salas de la Almoneda entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. La estancia en la que se congregaba toda esta gente era pequeña y el aire dentro de la misma estaba sumamente enrarecido, pero el asesor colegiado Kovalyov no percibía el mal olor porque se tapaba con un pañuelo y porque quién sabe por dónde andaba su nariz. «Excelentísimo señor, permítame pedirle...» «Es urgente», dijo finalmente con impaciencia. «Un momento, un momento. 2 rublos con 43 kopecks. Ahora mismo. 1 rublo con 74 kopecks», dijo el señor de cabello cano, lanzando a las viejas y a los porteros las notas a la cara. «¿Qué se le ofrece?», dijo por fin dirigiéndose a Kovalyov. «Le ruego», dijo Kovalyov, «he sido víctima de una estafa o de un robo. De momento no acabo de explicármelo. Le ruego simplemente que publique que quien me traiga a ese granuja recibirá una recompensa apropiada». «¿Le importa indicarme su apellido?». «¿Para qué quiere saber mi apellido? No puedo decírselo. Tengo muchos conocidos. La señora Chevtariova, esposa de un consejero de Estado, Pelageya Grigorievna Pototchina, esposa de un oficial del Estado Mayor. Dios me libre si se entera. Limítese a escribir: asesor colegiado o, mejor todavía, un caballero con el rango de comandante». «¿Y el fugitivo era su criado?». «¿De qué criado me habla? Eso no habría sido una gran estafa. Lo que se ha fugado ha sido la nariz». «Qué apellido tan extraño. Y ese señor de la nariz le ha robado una gran suma de dinero». «He dicho la nariz. ¿Es que no lo entiende? La nariz, mi propia nariz, está en paradero desconocido. El demonio se quiere burlar de mí». «¿Y de qué modo se ha perdido? No lo acabo de comprender». «Tampoco le puedo explicar de qué modo, pero lo principal es que ahora se pasea por la ciudad haciéndose pasar por consejero de Estado. Por eso le ruego que publique que quien sea que lo detenga me la traiga cuanto antes. Ya me dirá usted cómo puedo seguir viviendo si una parte tan importante de mi cuerpo, no se trata del dedo meñique del pie, que llevo metido en la bota y nadie ve si está o no está. Los jueves suelo visitar a la señora Chevtariova, esposa de un consejero de Estado, Pototchina, Pelageya Grigorievna, esposa de un oficial del Estado Mayor, que tiene una hija muy bonita, es también una buena conocida mía, y ya puede figurarse en mi situación ahora. Ahora no puedo aparecer por su casa». El empleado se quedó pensativo, como demostraban los labios fuertemente apretados. No puedo colocar este anuncio en el periódico», dijo finalmente al cabo de un largo silencio. «¿Cómo? ¿Por qué no?». «Pues porque el periódico perdería su reputación. Si a todo el mundo le da por escribir que se le ha fugado la nariz, entonces ya dicen que publicamos muchas noticias absurdas y rumores falsos». «¿Qué tiene este asunto de absurdo? A mí me parece que no hay nada de absurdo en él». «Eso le parecerá a usted, pero la semana pasada hubo un caso parecido. Viene un funcionario, lo mismo que usted ahora, me trajo una nota. Según mis cálculos le costó 2 rublos con 73 kopecks
y el anuncio decía que se le había fugado un caniche de pelo negro. ¿Le parece que tiene algo de particular? Pues resultó ser un panfleto difamatorio, porque ese caniche era el tesorero, no recuerdo de qué organismo. Bueno, pero yo no le traigo ningún anuncio sobre caniches, sino acerca de mi propia nariz, es decir, casi como de mí mismo. No puedo publicar un anuncio así. Pero si se me ha perdido la nariz. Si la ha perdido, es un asunto médico. He oído decir que hay gente que puede colocar la nariz que se quiera, pero, por otra parte, he notado que usted es un individuo de costumbres alegres y le gusta gastar bromas a los demás. Se lo juro por Dios que está en los cielos. Permítame, si hemos llegado a este extremo, más vale que se lo demuestre. No se moleste, prosiguió el empleado tomando un poco de rapé. Aunque, si no es molestia, añadió incapaz de contener su curiosidad, me gustaría echar una ojeada. El asesor colegiado apartó el pañuelo de la cara. Efectivamente, es de lo más extraño, dijo el empleado. El lugar está completamente liso, como si fuera una tortita acabada de hornear. Sí, increíblemente liso. Así pues, ¿me lo va usted a discutir ahora? Usted mismo ve que es imposible no publicarlo. Le quedaré sumamente agradecido y me alegro mucho de que este hecho me haya procurado la oportunidad de conocerle. El comandante, como se ve por estas palabras, se decidió esta vez a darle algo de coba. Publicarlo, por supuesto, es un asunto de poca importancia, dijo el empleado, solo que no veo que le vaya a servir de nada. Si aún quiere que se publique, póngalo en manos de alguien que tenga una buena pluma, que lo describa como una rara manifestación de la naturaleza y publique el artículo en La Abeja del Norte. Aquí volvió a tomar más rapé. Para ejemplo de los jóvenes. Aquí se limpió la nariz. O bien para la curiosidad general. El asesor colegiado estaba completamente desesperado. Bajó la vista a la parte inferior del periódico donde estaba la información de los espectáculos y su rostro estuvo a punto de sonreír al encontrar el nombre de una actriz de muy buen ver y su mano buscó en el bolsillo por si tenía allí un billete de 5 rublos, porque, en opinión de Kovalyov, los oficiales de rango superior debían ocupar las butacas. Pero pensar en la nariz lo estropeó todo. Parecía que incluso el empleado estaba conmovido por la penosa situación de Kovalyov. Con el deseo de aliviar tanto como pudiera su pena, consideró apropiado expresar su compasión con algunas palabras. La verdad es que lamento mucho que le haya sucedido esto. ¿No le apetecería un poco de rapé? Ayuda a despejar los dolores de cabeza y los estados de tristeza. Incluso es bueno para las hemorroides. Diciendo esto, el funcionario ofreció la tabaquera a Kovalyov, levantando con bastante habilidad la tapa con el retrato de una dama con sombrero. Esta acción inconsciente hizo que Kovalyov perdiera los nervios. «No comprendo cómo puede bromear con este asunto», dijo airado. «¿Es que no se da cuenta de que precisamente no tengo con qué aspirar? Al diablo con su rapé. Ahora no puedo ni mirarlo. Y no solo a ese repugnante tabaco suyo, aunque fuera mucho mejor». Habiendo dicho esto, salió de la redacción del periódico profundamente irritado y se dirigió a ver al inspector de policía del distrito, un hombre con una desmesurada afición por el azúcar. En su casa, el recibidor, que servía también de comedor, estaba completamente abarrotado de panes de azúcar que se acumulaban ahí gracias a la amistad de los comerciantes. En ese momento la cocinera le quitaba al inspector de policía las botas del uniforme. El sable y los demás artilugios militares ya estaban pacíficamente colgados en los rincones de la estancia, mientras su hijo de 3 años jugaba con el aterrador sombrero de 3 picos. Por su parte él, después de la jornada marcial como militar, se disponía a saborear los placeres de la paz.
Kovalyov entró en su casa en el momento en que el inspector se desperezaba, carraspeaba y decía: «¡Qué bien voy a dormir durante 2 horitas!», por lo que se podía deducir que la llegada del asesor colegiado no se producía en el momento adecuado, y dudo de que aunque le hubiera traído unas libras de té o un trozo de paño, se le hubiera recibido con demasiada alegría. El inspector era un gran protector de todas las artes y oficios, pero prefería un billete de banco a cualquier otra cosa. «No hay nada que lo supere», solía decir. «No pide comida, ocupa poco espacio, siempre cabe en los bolsillos y si se cae, no se rompe». El inspector recibió a Kovalyov de forma bastante seca y dijo que después de comer no era la mejor hora para realizar una investigación, que la propia naturaleza prescribía que, después de la comida, había que descansar un poco, de lo que el asesor colegiado dedujo que el inspector no desconocía las máximas de los sabios de la antigüedad, que a un hombre decente no se le despoja de la nariz y que hay muchos comandantes en este mundo que no llevan siquiera ropa interior en buen estado y se mueven por los lugares más inapropiados. Había dado en el clavo. Hay que señalar que Kovalyov era un individuo muy susceptible. Podía perdonar todo lo que se dijera de él, pero de ninguna manera podía perdonar una ofensa a su rango o profesión. Incluso pensaba que en las obras de teatro se podía tolerar cualquier referencia a los suboficiales, pero de ningún modo se podían permitir los ataques con respecto a los oficiales superiores. La acogida del inspector le dejó tan confundido que sacudió la cabeza y dijo con un sentimiento de dignidad afligida, abriendo un poco los brazos: «Reconozco que después de estas observaciones tan ofensivas por su parte, no tengo nada más que añadir». Y salió. Llegó a casa sin apenas poder tenerse en pie. Había oscurecido. El apartamento le pareció triste y extraordinariamente mezquino después de todas estas infortunadas pesquisas. Al entrar en el recibidor, vio sobre el diván de cuero manchado a su lacayo Iván, quien, acostado boca arriba, escupía el techo y apuntaba con bastante precisión al mismo sitio. Tanta indiferencia en un individuo lo enfureció. Le dio un golpe en la frente con el sombrero, al tiempo que refunfuñaba: «Siempre haciendo tonterías, cerdo». Iván se puso de pie de un salto y corrió a toda prisa a quitarle el capote a su amo. Una vez en su habitación, el comandante, cansado y triste, se derrumbó en un sillón y tras algunos suspiros dijo: «Dios mío, Dios mío, ¿a qué viene esta desgracia? Más me valdría haber perdido un brazo o una pierna. Mal me estaría no tener orejas, aunque sería más soportable, pero solo el diablo sabe que es un hombre sin nariz, ni pájaro, ni ciudadano, algo que se puede coger y tirar por la ventana. Si al menos hubiera sido en la guerra o en un duelo, o si yo mismo hubiera sido la causa, pero se ha perdido sin más ni más, se ha perdido sin motivo alguno. Pero no puede ser», añadió después de reflexionar un momento. «No es posible que se pierda una nariz, no es creíble de ninguna manera. Seguro que es un sueño o simplemente me lo estoy imaginando. Puede ser que por error me bebiera el aguardiente con el que me froto la barba después de afeitarme. El tonto de Iván no se lo llevaría y yo, seguramente, me lo bebí». Para asegurarse de que, efectivamente, no estaba borracho, el comandante se pellizcó con tanta fuerza que chilló. El dolor le convenció de que actuaba y vivía en la realidad. Se acercó cautelosamente al espejo y al principio entrecerró los ojos con la idea de que tal vez la nariz aparecería en su lugar, pero en ese mismo instante dio un salto atrás, diciendo: «¡Qué aspecto tan horroroso!».
Desde luego era un misterio. Si se hubiera perdido un botón, o una cucharilla de plata, o un reloj o algo parecido. Pero perder una nariz, y encima en tu propia casa. El comandante Kovalyov, después de considerar todas las circunstancias, concluyó que no erraría mucho si suponía que la culpable de todo esto no podía ser otra que la esposa del oficial del Estado Mayor, Patochina, que deseaba que se casara con su hija. Le gustaba cortejar a la muchacha, pero evitaba dar el paso definitivo. Cuando la Patochina le explicó sin reservas que quería casarla con él, Kovalyov poco a poco había ido reduciendo sus galanteos, alegando que aún era joven, que aún le quedaban otros 5 años de servicio para llegar a los 42 años. Y seguramente, por venganza, la esposa del oficial del Estado Mayor había decidido perjudicarlo y para ello había contratado a alguna bruja, porque de ninguna manera se podía suponer que la nariz hubiera sido seccionada. Nadie había entrado en su habitación. El barbero Iván Yakovlevich le había afeitado el miércoles y durante todo ese día e incluso durante el jueves la nariz estuvo intacta. Se acordaba bien y estaba muy seguro de ello. Además, habría sentido dolor y, sin duda, la herida no se habría podido cicatrizar tan pronto y dejar ese lugar tan liso como una tortita. Fraguó toda suerte de planes en su cabeza. Iniciar las formalidades para llevar a la dama a juicio o aparecer en su casa en persona para desenmascararla. Una luz interrumpió sus reflexiones, una luz que brillaba a través de las rendijas de la puerta y que indicaba que Iván ya había encendido una vela en el recibidor. Seguidamente apareció el propio Iván llevándola delante de él y llenando de luz la habitación. El primer movimiento de Kovalyov fue agarrar el pañuelo y esconder esa parte de su cara donde sólo la víspera aún había una nariz, para que el tonto de Iván no se quedara con la boca abierta al ver a su señor con ese aspecto tan raro. No había conseguido Iván llegar a su cuartucho cuando en el recibidor se oyó una voz desconocida que decía: «¿Vive aquí el asesor colegiado Kovalyov?» «Pase, el comandante Kovalyov vive aquí», dijo Kovalyov, poniéndose de pie de un salto y abriendo la puerta. Entró un agente de policía de aspecto agradable, con unas patillas ni demasiado claras ni demasiado oscuras y unas mejillas bastante rellenas, ese mismo que, al inicio de la novela, se hallaba a un extremo del puente de Isaac. «¿Es usted quien ha perdido una nariz?» «Exactamente». «Ya se ha encontrado». «¿Qué me dice?», gritó el comandante Kovalyov. La alegría le dejó sin habla. Miró fijamente al guardia que estaba delante de él, cuyas mejillas y labios carnosos reflejaban la luz trémula de la vela. «¿Cómo ha sido?» «Un caso extraño. La detuvieron cuando estaba a punto de ponerse en camino. Se estaba instalando en la diligencia para partir hacia Riga. El pasaporte hacía tiempo que estaba emitido a nombre de un funcionario, y lo extraño es que yo mismo al principio la tomé por un caballero, pero, por suerte, llevaba puestas las gafas en ese mismo momento y enseguida vi que se trataba de una nariz, porque soy miope y si usted se pone delante de mí, solo puedo ver que tiene una cara, pero no puedo distinguir ni la nariz, ni la barba, nada. Mi suegra, o sea, la madre de mi esposa, tampoco ve nada». Kovalyov estaba fuera de sí. «¿Dónde está? ¿Dónde? Voy corriendo». «No se preocupe. Como sabía que la necesitaba, la traje conmigo. Y lo extraño es que el cómplice principal de este asunto es ese granuja del barbero de la calle Bonsenensky, que ahora está en el calabozo. Hacía tiempo que tenía la sospecha de que era un borrachín y un ladronzuelo, y hace 3 días robó una docena de botones en una tienda. Su nariz de usted está tal como era».
Al decir esto, el guardia se llevó la mano al bolsillo y sacó de allí la nariz envuelta en un papel. «¡Es ella!», exclamó Kovalyov. «Mi mismísima nariz. Venga a tomar conmigo una taza de té». «Lo consideraría un gran honor, pero no puedo de ninguna manera. Debo ir desde aquí al manicomio. El precio de los comestibles se ha encarecido mucho. En mi casa tengo viviendo conmigo a mi suegra, o sea, la madre de mi esposa, y a mis hijos. Sobre todo tengo muchas esperanzas en el mayor. Es un muchacho muy inteligente, pero no tengo medios para su educación». Kovalyov comprendió y tomó de la mesa un billete de 10 rublos, lo embutió en la mano del policía, quien después de carraspear salió por la puerta. Casi al instante Kovalyov oyó su voz en la calle, donde amonestaba a gritos a un rústico que pasaba con su carreta por el bulevar en aquel momento. Cuando el guardia se hubo marchado, el asesor colegiado permaneció unos instantes sin saber qué hacer y sólo al cabo de algunos minutos recuperó la capacidad de ver y sentir. Tanto era el desconcierto que le había causado esa alegría inesperada. Tomó la nariz recién hallada con gran cuidado con ambas manos, ahuecadas como formando un cuenco, y la volvió a examinar con atención. «Es ella, sí, es ella», dijo el comandante Kovalyov. «Incluso ahí en el lado izquierdo está el grano que me salió ayer». El comandante casi se echó a reír de felicidad. Pero en este mundo no hay nada que dure mucho tiempo, incluida la felicidad, que pasado el primer momento ya no es tan intensa. Un minuto después es más débil y finalmente se diluye imperceptiblemente con el estado de ánimo habitual, igual como se desvanece el círculo que surge en la superficie del agua cuando se arroja una piedrecita. Kovalyov empezó a reflexionar y comprendió que el asunto aún no había llegado a su fin. Se había encontrado la nariz, pero ahora debía fijarla, colocarla en su lugar. ¿Qué pasará si no se pega? Ante esta pregunta, que se hizo a sí mismo, el comandante palideció. Con un sentimiento de terror inexplicable, corrió a la mesa y tomó el espejo para no colocar la nariz ladeada. Le temblaban las manos. Con cuidado y muchos miramientos la colocó en el lugar de antes. ¡Horror! La nariz no se pegó. La acercó a la boca, la calentó ligeramente con el aliento y volvió a acercarla al espacio liso que había entre las dos mejillas. Pero no había forma que la nariz se aguantara ahí. «Venga, venga, aguántate, boba», le decía, pero la nariz era como sorda y caía sobre la mesa con un sonido muy extraño, como si fuera un corcho. El rostro del comandante se contrajo en un espasmo. «No me digas que no se va a aguantar», exclamó asustado. Pero por más que la acercara al lugar que le correspondía, cada intento era un fracaso como el anterior. Llamó a Iván y lo mandó a buscar al médico, que ocupaba el mejor apartamento en el entresuelo de ese mismo edificio. Este doctor era un hombre de buen aspecto, con unas hermosas patillas lustrosas, una esposa lozana y sana. Por las mañanas comía manzanas frescas y mantenía la boca extraordinariamente limpia, enjuagándosela todas las mañanas durante casi 3/4 de hora y cepillándose los dientes con 5 clases diferentes de cepillos. El doctor se presentó de inmediato. Después de preguntar cuánto hacía que se había producido el accidente, levantó la barbilla del comandante Kovalyov y con el pulgar le dio un capirotazo en ese lugar donde antes había estado la nariz, de manera que el mayor echó la cabeza hacia atrás con tanta fuerza que se dio con la nuca en la pared. El doctor dijo que no era nada y, después de aconsejarle que se apartase un poco de la pared, le ordenó que inclinara la cabeza a la derecha y, luego, palpando el lugar donde antes había estado la nariz, dijo:
Luego le ordenó que inclinara la cabeza a la izquierda y dijo: y como conclusión le volvió a dar un capirotazo con el pulgar, de manera que el comandante Kovalyov sacudió la cabeza como un caballo al que le están examinando los dientes. Después de realizar esta prueba, el médico sacudió la cabeza y dijo: No, no puede ser. Es mejor que lo deje tal como está, porque podría quedar peor. Por supuesto, se podría pegar. Vamos a ver. Yo podría hacerlo ahora mismo, pero le aseguro que sería peor para usted. Vaya, por Dios, ¿cómo me voy a quedar sin nariz?, dijo Kovalyov. No se puede ser peor que ahora, que ni el demonio sabe lo que es. ¿Dónde me puedo presentar con este aspecto tan horroroso? Tengo conocidos en la buena sociedad. Por ejemplo, esta noche estoy invitado a 2 casas. Conozco a muchas personas: la esposa del consejero de Estado Chetariova, la esposa del oficial del Estado Mayor Podtopchina. Aunque después de lo que me ha hecho, no quiero tener más tratos con ella si no es por medio de la policía. Hágame el favor, doctor, dijo Kovalyov en un tono implorante. No hay ninguna manera. Péguemela del modo que sea, aunque no esté fija del todo, pero que se aguante. Incluso me la podría sujetar yo mismo con la mano en caso de urgencia. Además, como no bailo, no la perjudicaría con ningún movimiento descuidado. En lo que se refiere a mi agradecimiento por la visita, puede estar seguro que en la medida que lo permitan mis medios. Créame, dijo el doctor con una voz ni demasiado alta ni demasiado baja, pero muy convincente y magnética, que nunca presto mis servicios por interés. Es contrario a mis principios y a mi ciencia. Es cierto, cobro por la visita, pero únicamente porque no quiero ofender a nadie con mi negativa. Claro que le podría colocar la nariz, pero le aseguro honradamente, si no cree en mi palabra, que sería mucho peor. Tenga en cuenta que lo mejor es que la propia naturaleza siga su curso. Lávese más a menudo con agua fría y le aseguro que usted, aun sin nariz, estará tan sano como si la tuviera. En cuanto a la nariz, le aconsejo que la coloque en un frasco con alcohol o, mejor aún, añada 2 cucharadas soperas de aguardiente y un poco de vinagre hervido. Y entonces podrá ganar bastante dinero con ella. Yo mismo me la llevaría, si no tiene nada en contra. No y no. No la vendo por nada del mundo, gritó desesperado el comandante Kovalyov. Prefiero que se pudra. Disculpe, dijo el doctor despidiéndose. Había querido serle de utilidad. ¿Qué le vamos a hacer? Al menos ha visto que lo he intentado. Diciendo esto, el doctor salió de la habitación con aire digno. Kovalyov ni siquiera se fijó en su rostro y, completamente aturdido, solo reparó en los puños de una camisa blanca e inmaculada como la nieve que asomaban de las mangas de una levita negra. Al día siguiente decidió, antes de presentar una denuncia, escribir a la esposa del oficial del Estado Mayor para pedirle que le devolviera de buen grado lo que le correspondía. La carta rezaba así: Distinguida señora Alexandra Grigorievna, no puedo comprender su extraño comportamiento. Tenga la seguridad de que, actuando de ese modo, no logrará nada y no conseguirá con ello obligarme a casarme con su hija. Créame que conozco perfectamente el asunto relativo a mi nariz, del cual usted, y nadie más que usted, es la principal instigadora. La repentina separación de su lugar, la fuga y el disfraz, primero bajo el aspecto de un funcionario y luego, con su propia forma, no es más que la consecuencia de un hechizo realizado por usted o por quienes se dedican a semejantes ocupaciones que son de su gusto. Yo, por mi parte, considero que es mi deber avisarle que si la nariz mencionada no vuelve a su lugar hoy mismo,
me veré obligado a recurrir a la defensa y al amparo de la ley. Con todos mis respetos hacia usted, tengo el honor de quedar su seguro servidor, Platón Kovalyov. Distinguido señor Platón Kuchmich, su carta me ha sorprendido sobremanera. Reconozco francamente que no esperaba nada por el estilo, y menos en relación con los injustos reproches por su parte. Le advierto que nunca he recibido en mi casa al funcionario que usted menciona, ni enmascarado ni a cara descubierta. Es cierto que estuvo en mi casa Filip Ivanovich Pantachikov, y aunque, sin duda, pretendía la mano de mi hija, es hombre de buena conducta, sobrio y de una gran erudición. Nunca le he dado ninguna esperanza. Menciona también una nariz. Si con ello quiere sugerir que yo deseaba dejarle con un palmo de narices, es decir, darle una negativa formal, me sorprende que sea usted mismo quien hable de ello, por cuanto yo, como usted sabe, soy de la opinión exactamente contraria, y que si ahora se comprometiera con mi hija formalmente, yo estaría dispuesta a satisfacer inmediatamente su petición, puesto que esto ha sido siempre mi más vivo deseo, en esperanza de lo cual quedo siempre a su disposición. Alexandra Podtopchina. No, dijo Kovalyov después de leer la carta. Seguro que no es culpable. No puede ser. La carta no está escrita como la habría escrito una persona culpable de un delito. El asesor colegiado era un experto en estas cosas porque, estando en el Cáucaso, se le habían encargado varias veces investigaciones judiciales. ¿Qué habría ocurrido y por qué? Solo el diablo lo sabía, se dijo finalmente desalentado. Mientras tanto empezaron a correr rumores acerca de este extraordinario suceso por toda la capital y, como suele pasar, no sin algunos añadidos. Por aquel entonces las mentes de la gente eran propensas a lo extraordinario. No hacía mucho unos experimentos sobre la acción del magnetismo habían tenido entretenido al público. Además, la historia sobre las sillas danzantes de la calle Kunyosesnaya estaba aún fresca, por lo que no hay que sorprenderse de que pronto se empezara a decir que la nariz del asesor colegiado Kovalyov se paseaba todos los días exactamente a las 3 por la avenida Nevsky. Cada día una multitud de curiosos acudía allí. Alguien dijo que al parecer la nariz se encontraba en los almacenes Junker, y se congregó tal cantidad de curiosos cerca de la tienda y se produjeron tales empujones que incluso tuvo que intervenir la policía. Un vendedor ambulante de aspecto respetable, con patillas, que vendía empanadillas de varias clases a la puerta del teatro, hizo a propósito unos magníficos y sólidos bancos de madera en los cuales invitaba a los curiosos a detenerse por 80 kopecks por cabeza. Un coronel lleno de condecoraciones, que había salido antes de su casa con el propósito de ver la nariz, se abrió paso entre la multitud con gran trabajo, pero, para gran indignación suya, vio en el escaparate de la tienda, en lugar de la nariz, un jersey corriente de lana y un cartel litografiado con la imagen de una joven arreglándose las medias y un petimetre con barbita y el chaleco al hombro, mirándola desde detrás de un árbol. Un cartel que hacía más de 10 años que colgaba de ese mismo lugar. Apartándose del escaparate, el coronel dijo enojado: ¿Cómo se puede confundir a la gente con unos rumores tan estúpidos e inverosímiles? Después corrió el rumor de que no era por la avenida Nevsky, sino por el jardín de Tauridet, por donde se paseaba la nariz del comandante Kovalyov, que llevaba allí bastante tiempo y que cuando aún vivía allí Hosrek Mirza, éste se sorprendía mucho de este extraño capricho de la naturaleza. Algunos estudiantes de la Academia de Cirugía se dirigieron hacia allí. Una respetable dama de la nobleza solicitó mediante una carta dirigida al vigilante del jardín
que mostrara a sus hijos este raro fenómeno y, de ser posible, con todas las explicaciones instructivas y edificantes para los jóvenes. Todos estos sucesos alegraban sobremanera a los caballeros mundanos, imprescindibles en las recepciones sociales, a quienes gustaba divertir a las damas, y que por aquel entonces andaban faltos de recursos. Una pequeña parte de la gente respetable y de buenas intenciones estaba muy descontenta. Un caballero decía indignado que no comprendía cómo en el siglo actual ilustrado se podían disfrutar ideas absurdas y le asombraba que el gobierno no les prestara atención. Este caballero pertenecía evidentemente a esa clase de caballeros que deseaban involucrar al gobierno en todo, incluso en las discusiones cotidianas con sus esposas. Después de esto... Pero de nuevo aquí la niebla oculta el incidente y desconocemos por completo lo que ocurrió luego. 3. En este mundo ocurren cosas de lo más absurdas. A veces no hay la menor verosimilitud. Por ejemplo, el caso de esa nariz que se había paseado con uniforme de consejero de Estado provocando tan gran alboroto en la ciudad, que acabó, como si nada hubiera pasado, en el lugar que le correspondía, es decir, justo entre las dos mejillas del comandante Kovalyov. Ocurría esto el 7 de abril. Al despertarse y mirarse desesperado en el espejo vio su nariz. La tocó con la mano. Sí, era su nariz. ¡Ajá!, dijo Kovalyov, y estuvo a punto de echarse a bailar descalzo por las habitaciones, pero la entrada de Iván se lo impidió. Le ordenó que le trajera enseguida agua para lavarse y, mientras se lavaba, se miró de nuevo al espejo. La nariz. Mientras se secaba con la toalla, volvió a mirarse al espejo. La nariz. Fíjate, Iván, me parece que me ha salido un grano en la nariz, dijo mientras pensaba. Vaya desgracia si Iván me dice: no, señor, no hay ni grano ni nariz. Pero lo que Iván dijo fue: no, no hay ningún grano, la nariz está limpia. Muy bien, por todos los demonios, se dijo el comandante y chasqueó los dedos. En ese momento asomó la cabeza por la puerta el barbero Iván Yakovlevich, pero temeroso como un gato al que hubieran acabado de apalear por robar un trozo de tocino. Antes que nada dime, ¿tienes las manos limpias?, le gritó desde lejos Kovalyov. Sí, señor. Mientes. Le juro por Dios que están limpias, señor. Quiero verlas. Kovalyov se sentó. Iván Yakovlevich lo tapó con una toalla y en un santiamén, con la ayuda de una brocha, convirtió la barba y una parte de la mejilla de Kovalyov en una tarta de nata de esas que ofrecen los comerciantes el día de su santo. Fíjate, se dijo para sí Iván Yakovlevich, mirando la nariz, y luego volvió la cabeza del otro lado y la miró de reojo. Mírala, una nariz de verdad, añadió, y estuvo un buen rato mirándosela. Finalmente, con suavidad y con el cuidado que cabe imaginar, levantó 2 dedos con los que atrapar la punta. Era el sistema de Iván Yakovlevich. Con cuidado, gritó Kovalyov. Iván Yakovlevich apartó las manos, aturdido y perplejo, como nunca antes había estado. Por último se puso a cosquillear con cuidado con la navaja por debajo de la barba, y aunque se sentía completamente incómodo y le resultaba difícil afeitarle sin agarrarse a la parte olfativa de su cuerpo, consiguió, apoyándose con el pulgar regordete en la mejilla y en la mandíbula interior, superar todos los obstáculos y concluir el afeitado. Cuando estuvo listo, Kovalyov corrió enseguida a vestirse, tomó un coche de punto y se fue derecho a la confitería. Al entrar, gritó desde lejos:
Muchacho, una taza de chocolate. Al tiempo que se miraba en el espejo, tenía nariz. Se dio la vuelta alegremente y con una mirada satírica observó, entornando los ojos, a dos militares, uno de los cuales tenía una nariz no más grande que el botón de un chaleco. Después se dirigió a las oficinas de ese departamento, donde aspiraba a obtener el cargo de vicegobernador o, en caso de mala suerte, de administrativo. Al cruzar el vestíbulo echó un vistazo al espejo. Tenía nariz. Después fue a ver a otro asesor colegiado o comandante, un gran bromista a quien a menudo decía en respuesta a sus observaciones insolentes: ya te conozco, eres un bromista. Por el camino pensaba: si el comandante no se parte de risa cuando me vea, entonces será una señal segura de que todo está en su lugar. Pero el asesor colegiado no hizo ninguna observación. Bien, bien, por todos los demonios, pensó para sus adentros Kovalyov. Por el camino se encontró con la esposa del oficial del Estado Mayor Podtopchina, acompañada de su hija. Les hizo una reverencia y fue recibido con exclamaciones de alegría. Al parecer no había ninguna merma en él. Estuvo conversando con ellas un buen rato y, sacando a propósito la tabaquera, estuvo aspirando rapé delante de ellas un buen rato por ambos orificios nasales, diciendo para sí: mujeres, ya pueden hablar, ya. Pero con su hija no me casaré. Cortejarla sí, pero nada más. Y a partir de ese momento el comandante Kovalyov, como si nada hubiera ocurrido, se paseaba por la avenida Nevsky, por los teatros y por todas partes. También la nariz, como si nada hubiera ocurrido, estaba en su cara. Ni siquiera tenía el aspecto de haberse alejado de ella. Después de aquello, siempre se vio al comandante Kovalyov de buen humor, sonriente, persiguiendo abiertamente a todas las damas hermosas e incluso deteniéndose en una ocasión delante de un puesto de los almacenes Gostiny Bord para comprarse una cinta de una condecoración. Se desconoce por qué motivo, porque no era caballero de ninguna orden. Esto fue lo que ocurrió en la capital del norte de nuestro vasto imperio. Solo ahora, al conocerla en su totalidad, vemos que hay una buena dosis de inverosimilitud, dejando aparte lo extraño que es la separación sobrenatural de una nariz y su aparición en distintos lugares bajo el aspecto de consejero de Estado. ¿Cómo no pudo comprender Kovalyov que no se podía poner un anuncio en un periódico acerca de su nariz? No lo digo porque me parezca caro el importe de un anuncio, es una tontería, y yo no me considero una persona tacaña. Pero no es adecuado, no es agradable, no está bien. Y otra cosa más, ¿cómo fue a parar la nariz al pan recién hecho y cómo el mismo Iván Yakovlevich? No, no lo comprendo, decididamente no lo comprendo. Pero lo más extraño, lo más incomprensible, es cómo los escritores pueden utilizar unos temas semejantes. Lo reconozco. Me resulta algo completamente inconcebible. Es como si... No, no lo comprendo en absoluto. En primer lugar, no tiene ninguna utilidad para el país. Y en segundo lugar, en segundo lugar, tampoco tiene ninguna utilidad. Sencillamente, no sé. Pero, sin embargo, a pesar de todo, aunque, por supuesto, se pueda suponer una u otra cosa, e incluso una tercera, en fin, ¿dónde no se producen absurdos de toda clase? No obstante, si se piensa bien, en todo esto hay algo. Digan lo que digan, cosas parecidas ocurren en este mundo. Pocas veces, pero ocurren.